Bienvenidos, amigos y amigas de nuestro programa Simbología Oculta. Bienvenidos, hoy me acompaña Manuel Samper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Manuel, que es nuestro especialista en Simbología Oculta y erudito en símbolos egipcios, nos va a hablar de diferentes temas. La semana pasada empezamos hablando de esos jeroglíficos. Sobre todo hemos hablado de las representaciones astrológicas, ¿sí? Sí. En relación a sus dioses y a sus signos, ¿correcto? Exacto. Y hoy seguiremos por la misma senda porque creo que hay todavía mucho que explicar. Sí. Así que te doy el lugar para que comiences a explicarme. ¿Por dónde quieres comenzar? Mira, comenzamos por Aries. Sí. ¿Recuerdas que Aries representa la primavera? Correcto. ¿Vale? Y su signo astronómico es el Cordero. Aries en latín es Cordero. Es Cordero, perfecto. Entonces, los símbolos nos muestran nuestro crecimiento y característica de cada signo. Entonces, lo que es Aries es la autoridad, la honestidad, el sentido práctico y la ambición. Y la voluntad para sacar un proyecto. Vale. ¿Vale? O sea que todo que comience, ¿está bien que comience con el signo de Aries? Muy bien. Vale. Todo lo que comienza, que es un proyecto, Sí. empieza en primavera. Ajá. Entonces marcan el signo de Aries, Sí. porque es cuando comienza la primavera, todo empieza a renacer, Vale. todo empieza la vida. O sea que si alguien quiere montar empresa, que lo haga en primavera. Muy bien. Tiene todas las facilidades para llegar Es allí. más práctico, ¿no? Exacto. Bueno, aparte de otras facetas como la numerología, el símbolo, el día, la hora, todo hora. esto marca mucho, porque también a los negocios sabemos que se le puede hacer lo que se llama una carta astral. Exacto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Porque en sí el negocio, la empresa va a ser un ámbito vivo. Claro. Y por lo tanto tiene que arrancar con buenos augurios. Buenos augurios, buenos comienzos, buena comunicación. Exacto. El siguiente que puede marcar la rueda, ¿cuál sería? ¿La rueda? Sí, la rueda astrológica tiene otro. Ah, perfecto, ¿Cuál que es Tauro. Tauro, vale. Tauro se simboliza con el toro, Sí, que es la fuerza, la constancia, la perseverancia. lenta por eso. Sí, sí, son muy obstinados Y lentos. Y lentos. Y lentos. Para aquí que tomen decisiones, se lo piensan, Sí, mucho. se lo rumian, como hacen los animales Sí. que les representan, 2, 4, 5, 6 veces, Sí. y a partir de ahí empezamos a movernos, ¿no? Sí. Poco a poco. Sí. Eso sí, la constancia, la perseverancia les va a dar la victoria. Exacto. ¿Eh? Entonces, empezar una empresa en un signo de Tauro nos va a decir que no nos va a faltar trabajo, aunque sí que va a costar Sí. arrancar Exacto. y tirar hacia adelante, pero va a ser un trabajo constante. Exacto. Y si nos vamos a compaginar con la numerología, los negocios se empiezan en una fecha que se reduce al 4 o al 8. Muy bien. ¿Eh? Bien, ¿el siguiente? El siguiente es Géminis, que su símbolo es Mercurio. Ajá, la comunicación. El Géminis es el básico signo de la comunicación, de los viajes, de investigación, de la información. Vale, por eso nuestra radio llevó ahí Mercurio marcando esa carta. Esa carta que es Mercurio, que es amplitud de lo que es la comunicación, el conversar, negociar, todo lo que es relacionado O sea, con... cualquier tránsito comercial, mejor hacerlo en los periodos de Mercurio. Sí. Y en la semana sería un miércoles, el día del mercado. Muy bien. El día del mercado Muy que bien. daría buenos comienzos para empezar a negociar cualquier historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿el siguiente? Cáncer. Cáncer. La Bueno, luna. se nos ha olvidado decir que Géminis es dual. Sí. Y como signo dual también es difícil de llevar adelante. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es un signo Muy voluble. muy voluble, con muchas indecisiones a veces. Sí. Hoy pienso no sé y Sí. después no sé cuánto. Sí. Entonces hasta tener un equilibrio en ese signo cuesta faena. Claro, ¿eh? porque como es signo de aire, es Sí. muy voluble. Es voluble y volátil. Y volátil. Y entonces es difícil. Son muy inteligentes, son Sí, muy hábiles, sí. pero son muy difíciles tenerlos atados Sí. a algo muy concreto. Sobre todo porque buscan la libertad igual que Acuario. Acuario es el signo de la libertad. Como le cortes la libertad, se te revela. Y ya está. Sí, sí, sí. Y Géminis no es tanto, pero sí, valora mucho la libertad. Y su forma de hacer las cosas según su criterio. Y no sí. te metas en sus pensamientos. Eso tiene que aprender Géminis, que eso. tiene que ser más flexible en ese sentido. Bueno, es que eso viene de marca. Claro. Eso viene de imprenta
y después la vida le va enseñando y la madurez le hará hacer pequeños cambios. Pero también es verdad que ahora estamos haciendo signos muy concretos, Sí. ¿ok? Pero que para analizar una persona o una situación tenemos que analizar el signo en su carta astral de nacimiento, pero Sí. también su ascendente. Sí. Porque claro, su ascendente, ¿qué nos va a mostrar? Lo que no se ve. Claro. ¿Eh? Claro. O sea, el ascendente, de alguna manera, es lo que él vende al público, Sí. y el signo es su principal naturaleza. Sí, 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 Por es ejemplo, muy si, interesante. si nos vamos a Cáncer, veremos una persona muy hogareña, muy familiar, un buen padre, una buena madre, pero en contrapartida tenemos a la Luna que lleva sus emociones al máximo, con lo cual no podemos o no debemos interceptar el camino de un Cáncer en luna llena, porque le va a alterar las emociones, va a entrar en una discusión, muy susceptible en ese una discusión muy intensa, Sí. con lo cual va a ser complejo conversar en Sí. ese momento con una luna llena ahí brillando en el cielo. Pero después, fijaros que ese Cáncer, tiene sus debilidades en la parte, porque tiene mucha parte femenina, aunque seas un hombre, su sensibilidad es muy alta, es a flor de piel, pero a pesar de eso, si su ascendente es un Tauro, va a mostrar una seguridad que en el fondo no la tiene al 100%, Claro. porque el Tauro le va a dar lo que Claro. tiene que enseñar. La perseverancia, la constancia. Sí, Claro. pero sobre todo va a mostrar seguridad, Muy bien, muy bien. cuando a lo mejor no lo está al 100%, Claro. pero su forma de vender la imagen es la seguridad, la autoridad. Te quería hacer una pregunta. Cuando es Cáncer ascendente, ¿Cáncer? Muy complejo. Muy complejo. Muy complejo porque entonces pueden ser personas con emociones muy alteradas, hasta ser personas que sin saber por qué tienen crisis emocionales muy fuertes y pueden estar bajo tratamiento. Cambios de emoción. De emoción, de cambios de estado, y todo eso les altera muchísimo. O sea, son súper sensibles, y entonces cualquier cosa que acontece que a mí no me afecta, a esa persona le puede afectar el doble. Es como la luna llena, que cuando son las mareas desborda el agua y desborda sus emociones. Claro, porque lo desborda todo. Hay que ver. Entonces, esto es el problema. Un cáncer es muy complejo de autocontrolarse, de autocomprenderse y de autoaceptar el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. O sea que ahí estamos, y estábamos en ese Tauro. Estábamos en Cáncer. Bueno, ¿vale? a Cáncer no habíamos llegado, te pasé yo. Me pasaste tú, que estamos hablando del ascendente, que es muy interesante. Sí. Y sobre todo son muy variados, lo que dices tú. Son muy caprichosos, eso sí, muy analíticos. La luna... Sí. Pues imagínate una mente analítica por doble partida cuando hay un Tauro que está al milímetro en todo segundo valorando cualquier cosa, ¿no? Caray. Es muy muestrante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y entonces pasamos Si te parece, pasamos a Leo, Sí, que es Leo es el sol por antonomasia, es el rey de la jungla, es el rey de la jungla. es el que marca el camino, Sí, muy bien. y claro, y no dejará que le marques el camino, No, con lo cual con el Leo tienes que saber negociar. muy bien. Sí. Pero, ¿qué acontece con ese Leo que negociamos? También hemos de ver ese ascendente. Claro. Por ejemplo, si tenemos un ascendente a Sagitario, tendremos una parte dócil del Leo. Muy bien. Claro, porque Sagitario es más dócil. Exacto, va a compensar esos ataques de ira o de reinado, porque se siente de impulso de rey, o sea, ese impulso de rey va a bajar a un nivel más tranquilo, porque va a ser sensible, ¿no? El Sagitario es muy sensible. Entonces, esto es lo que le va a dar esa parte de equilibrio. Pero imagínate si nos enfrentamos un Leo a un ascendente Escorpio. Bueno. Se puede... Se puede navegar. Esto se podrá navegar. Cuando hablemos del Escorpio verás que sí, que si te lo visualizas así, se puede navegar. Pero tienes que ser muy serpentino, tienes que ser muy diplomático con ellos. Bueno, no. Depende Ser muy natural, porque si su ascendente es el Escorpio, te estará captando antes que entres por la puerta. Vale, porque son muy astutos. Y entonces, claro, hacen su brebaje dentro de la copa y ahí es la curación que hacen ellos. Exacto. Otro detalle también son las emociones. Después la serpiente se asocia en esa mitología a la mujer, a la naturaleza, a la parte cíclica, a la medicina.
y siempre a la capacidad de resucitar o de cambiar la piel, ¿no? O sea, es esa forma, y por eso esa copa erigía. También simboliza un detalle, simboliza útero materno también, ¿eh? También, y la farmacia profesional, y está realmente representando esa farmacia desde el año 1796. Desde ahí también se usó en una medalla, en un jetón japonés, acuñada por la sociedad parisina en la época en que se empezó a representar la farmacia. Claro, ¿no? la Revolución Francesa. Y desde entonces fue aceptada por la Sociedad Americana de Farmacéuticos, por la Sociedad Canadiense, en Pakistán y en todas esas zonas. La representación siempre es la misma, y esa copa tiene el símbolo, y la moneda, el jetón francés, siguió existiendo durante ese tiempo como un ejemplo, y en 1796 la Sociedad Parisina de Farmacia lo acepta y lo emplea por primera vez junto con la copa y la serpiente. Es curioso el símbolo de la serpiente, ¿eh? ¿Sí? Nos da para mucho, y está en muchos. Vamos a dejar aquí, vamos a empezar y dejar la cornucopia, o la copa de la abundancia. Esa copa de la abundancia que todos buscamos y que muchas veces representamos con monedas de oro, no es así. La abundancia puede llegar por muchos medios, ¿eh? Y realmente, en la mitología griega, la cabra de Amaltea amamantó con leche a Zeus. Sí. El niño, mientras jugaba, con unos rayos, se rompió sin querer los cuernos de la cabra. Sí. Entonces, para compensar a Amaltea del cuerno roto, le confirió poderes para quien lo poseyera, que le concediera sus deseos. Pero claro, realmente esta cornamenta, sí, más que nada es representada en el Día de Gracias, y se muestra en forma de una cesta de mimbre, en forma de cuernos, llenas de frutas y verduras. Sí, suele tener en el cuerno uvas, fruta y verduras. Esto es realmente la representación. Después, más allá de la física, podemos encontrarnos que ella nos traiga la fortuna, nos trae la abundancia, también nos proporciona la ocasión de consentir cosas, también nos da la libertad, y también nos pide la prudencia. Fíjate en el símbolo de la cabra. La cabra sube las altas cimas de las montañas. Pero mira con prudencia. Y también nos concede la alegría. Más allá de esas flores y esas partes exóticas y estas monedas de oro, bueno, es curioso, porque si te das a fijarte, tú que te fijas mucho, esa cornucopia o ese símbolo de abundancia, el cuerno de la abundancia, está en el escudo de la provincia de Mendoza. No me había fijado. Ubicada en la República Argentina. Aparece derramando sus frutos, y observamos el cuerno de la abundancia en el escudo de Honduras, que simboliza también la fauna de ese país. La riqueza en la fauna. ¿Vale? En la parte superior del escudo de Venezuela puede verse ese cuerno de abundancia. Después tenemos, para terminar, un hecho muy importante, y es otro de los poderosos, que es Hades, el dios del inframundo. El dios del inframundo. ¿Vale? Que junto a muchos está representado y guardado en el Museo Arqueológico de Creta, en Grecia. ¿Vale? Y allí realmente se le representa el dominio de la morada de los muertos. En otra representación más moderna, básicamente, bueno, pues vamos a encontrarnos que ella siempre marca ese camino, igual que el cuerno siempre marca la abundancia. Fíjate que en Creta, ¿sabes qué pasa en Creta? Que están los gases, cuando no hay esos gases contaminantes, ¿vale? Está en Creta. Claro. Y ahí los volcanes, exacto. Ahí está lo de Hades. Bueno, me parece que nos dicen que hemos llegado al final del programa. Aquí estamos tan distraídos contigo que no nos damos cuenta, el tiempo pasa, pero nos pasa para acercarnos a la próxima semana, a otro programa más. Así que gracias por estar aquí, por escucharnos. Un saludo. Gracias, igualmente, y vaya bien, ¿eh?